Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Javier Rodríguez. Junto con mi compañero Juan Cabarcas, hablaremos sobre lo que es la función cuadrática. Esto lo hacemos en la materia de pensamiento matemático desde el cálculo avanzado, he adscrito al programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Como saberes previos, en este tema de las funciones cuadráticas, pediremos como resaltar o que los estudiantes describan cómo es el salto de un conejo o el lanzamiento de un balón de baloncesto dirigido hacia la cesta o canasta, y que otros cuerpos conocen que realicen movimientos similares a estos. Es importante, por ejemplo, que nosotros como docentes tratemos de siempre contextualizar o de mostrar la funcionalidad de lo que vamos a impartir. Por ello que hacemos esto. Por ejemplo, en cuanto al movimiento de un conejo, podemos ver lo siguiente, ¿cierto? Vamos a encontrar esta forma, ¿cierto? Como una curva que se forma en el lanzamiento de este. Y podemos, por así decirlo, hablar sobre un movimiento parabólico, ¿cierto? Que es al momento de un elemento tener, eh, lanzarse, la trayectoria que alcanza al ser lanzado hacia arriba y formarse como tipo de una parábola, o sí, dar cuenta de ese movimiento parabólico, estamos hablando de eh, la función que ejerce sobre ese elemento la gravedad. Al hablar de una función cuadrática, como lo vemos aquí, la definición nos dice que es aquella que puede escribirse de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es diferente de c. La restricción que tenemos aquí está dada porque al momento de que a llegase a tomar el valor de 0, 0 anularía el término cuadrático. En ese caso dejaría de ser una función cuadrática y se convertiría en una ecuación eh, con un término lineal en el caso también que b sea diferente de 0. En ese caso ya sabemos que a qué obedece esta restricción. A que el a no puede ser diferente, tiene que ser diferente de 0 para que tengamos una ecuación cuadrática. En cuanto a la representación gráfica de una función cuadrática, es preciso establecer que su representación es una parábola. Representación gráfica de una función cuadrática que tiene la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c es una parábola y se caracteriza por tener los siguientes elementos. Tenemos aquí el vértice, que es un punto donde la parábola alcanza su punto máximo si a es menor a 0 o su punto mínimo si a es mayor a 0. Más adelante tendremos una explicación más detallada. Se habla de unos cortes de la parábola con los ejes coordenados o denominados ceros de la función. Estos son puntos donde el valor de la función es cero. También tenemos el eje de simetría, que es esa recta paralela al eje de la y, que pasa por la coordenada x del vértice de la parábola. Cuando hablamos de concavidad, al tener una parábola aquí explícitamente, podemos decir que la concavidad es la abertura de esta parábola. Es hacia donde abre. Por ejemplo, tenemos aquí cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba es cuando esta abertura está hacia arriba. Cóncava hacia abajo es cuando tenemos el caso contrario, cuando tenemos una parábola cuya abertura está hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esta concavidad se puede establecer a partir de la ecuación si A, o sea, el coeficiente cuadrático es mayor a cero, podemos establecer que es cóncavo hacia arriba. Y si el coeficiente cuadrático es menor a cero, podemos establecer que es cóncavo hacia abajo. Aquí tenemos el vértice, que es uno de los elementos que señalábamos, y el eje de simetría va a pasar exactamente por ese punto. Eje de simetría. Aquí tenemos que tener presente que es como esa recta que parte en dos partes iguales, como esa función o esa gráfica, ¿verdad? Funciona prácticamente como un espejo. Esta parte que está del lado derecho es exactamente como idéntica a la que está del lado izquierdo.
Acá, por ejemplo, para representar gráficamente una función, la función que tenemos acá explícita, como es x al cuadrado menos 2, se puede hacer una tabla, se puede tener una tabla, asignando nosotros valores arbitrarios a la variable x. Y luego lo podemos representar en el plano cartesiano. Y los valores arbitrarios que tomo son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Cierto? Y f de x van a ser los valores que representarán esos, que estarán representados en las imágenes. O sea, cada valor de x le corresponde un valor en el eje de la y. Entonces, vamos a hacer la valoración de cada uno de esos, o sea, vamos a evaluar cada uno de esos valores que va a tomar x. Aquí tenemos, por ejemplo, el menos 2. Al nosotros evaluar el menos 2 en esta función, vemos que f de menos 2 va a ser igual a tener a menos 2 al cuadrado elevado al cuadrado menos 2. Y esto, menos 2 al cuadrado, ya sabemos que es 4 porque menos 2 por menos 2 es 4. Menos 2 va a ser 4 menos 2 es igual a 2. De esa manera vamos a seguir evaluando. Evaluamos el menos 1 en la función y tendremos menos 1 elevado al cuadrado menos 2. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 porque menos 1 por menos 1 es 1. Menos 2, eso es igual a menos 1. Evaluando 0, tener 0 elevado al cuadrado, eso nos va a dar 0. Menos 2, entonces tendríamos 0 menos 2, eso es igual a menos 2. Menos 1 en esa función, tendremos 1 al cuadrado menos 2. 1 al cuadrado es 1 y menos 2. 1 menos 2 tenemos menos 1. Ahora, al evaluar 2 en esa función, tendremos el 2 elevado al cuadrado. Esto es 4. 4 menos 2 es igual a 2. En ese caso, aquí tendremos perdón, aquí tendremos la tabla llena con cada par de puntos que graficaremos. La gráfica de lo que vemos aquí en la tabla es la siguiente. La que tenemos aquí. Podemos darnos cuenta que esta curva corresponde a la función x al cuadrado menos 2. Entonces, al darnos a la tarea de graficar punto por punto, los que después de evaluar algunos valores de x, tenemos menos 2, 2. Menos 2, 2, es este punto A. Menos 1, menos 1, menos 1, ese es el punto B. También tenemos 0, menos 2, 1 menos 1 y 2, 2, 2, 2. Entonces ahí vemos graficados esos puntos. Entonces ya vemos que la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Algunos tipos de funciones cuadráticas, como lo es la siguiente. Esta función se denota o está definida por la expresión f de x es igual a, que es el coeficiente, por x al cuadrado, donde a debe ser diferente de 0, porque al a ser igual a 0, se convertiría en una función constante. Esta función cuadrática se conoce como aquella que tiene el vértice en el origen. Además de eso, su eje de simetría es el eje Y. Vamos con el siguiente ejemplo. F de x es igual a 2 por x al cuadrado. En este caso, a es igual a 2. Como 2 es mayor a 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Entonces, cóncava hacia arriba. Vemos que el vértice está en el origen, al igual en la función g de x. Vemos que esa función es el reflejo de esa función de f de x. Entonces, como menos 2
es menor a cero, es menor que cero, la parábola es cóncava hacia abajo. También podemos determinar la variación de las gráficas de estas funciones cuadráticas. Eh, para eso debemos analizar los distintos valores que toma a, es decir, el coeficiente que acompaña a esa variable que está elevada al cuadrado. Si a es mayor a 1, la gráfica de la función es una contracción de la gráfica f de x es igual a x al cuadrado. Tomaremos esta función como esa función inicial, esa función primaria. Entonces, si a es mayor a 1, la gráfica de la función es una contracción, es decir, la amplitud de esa parábola, de la parábola que forma la función cuadrática, se reduce su amplitud. Si a está entre 0 y 1, la gráfica de la función es una dilatación de la gráfica de la función primaria, la función inicial. Entonces, resumiendo todo esto, si a toma valores próximos a 0, la amplitud de la parábola, la amplitud de la función cuadrática aumenta. Si a toma valores, si los valores que tomo para a es mayor a 0 o se aleja más del 0, la amplitud de la parábola, la amplitud de la función cuadrática se reduce o se contrae. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que acá que f de x es igual a x al cuadrado. Vemos que esta función que está acá, está representada. Y vamos con la siguiente, g de x, que es igual a 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Vemos que aquí la amplitud se reduce a medida que a toma valores o se aleja más de 0. Acá h de x es igual a 4. Vemos que continúa reduciéndose su amplitud. P de x es igual a 10. Se reduce su amplitud y así sucesivamente. Ahora veremos otro tipo de función cuadrática. La siguiente función cuadrática está definida como f de x es igual a por x al cuadrado, ese término cuadrático que estará acompañado de un término independiente que es c. Entonces, si c es mayor a 0, significa que esa parábola tendrá una traslación hacia arriba. Si c es menor a 0, significa que la traslación de esa parábola será hacia abajo. Además de eso, podemos determinar el vértice de dicho tipo de función cuadrática. En este caso, el vértice es 0, c, y el eje de simetría permanece siendo el eje y. Vámonos con el siguiente ejemplo. Si tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más 2, vemos que c es 2 y 2 es mayor que 0. Entonces, el vértice, la parábola, tendrá una traslación de 2 unidades hacia arriba. El vértice sería 0, c. En este caso, como c es igual a 2, sería 0 para x y 2 para y. Con la siguiente función, con g de x, x al cuadrado más 5. En este caso, c es 5, es positivo. Como es positivo, se trasladará hacia arriba 5 unidades. Como c es igual a menos 2
y menos 2 es menor a 0, entonces C es igual a menos 2, por lo que la parábola se traslada 2 unidades hacia abajo del origen. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que las funciones de la forma, que ya hemos dicho, eh, cuando tenemos valores para a, b y c diferentes de 0, la función puede llevarse a una de dos formas. Esta que tenemos aquí, que es f de x igual a multiplicando a un binomio al cuadrado, o f de x igual a multiplicando un binomio al cuadrado y a eso sumándole otro valor. Entonces, ¿qué pasa si la función es de la primera forma? Decimos que el vértice lo tiene en el punto h, k, perdón, h, 0, y el eje de simetría es la recta x igual a h. Y pasa el otro caso, tenemos que el vértice de esta parábola está es el punto h, k, y el eje de simetría es la recta x igual a h. Vamos a empezar con un ejemplo. Aquí, en este caso, miren lo que vamos a hacer. Al tener esta función, miren que 2x al cuadrado menos 2 menos 12x más 18, eh, lo podemos factorizar. Es un trinomio que podemos factorizar. Eh, Aquí sacamos como factor común el 2 y tendremos que el 2 va a multiplicar al trinomio x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Al nosotros hacer un análisis sobre el trinomio que queda dentro del paréntesis, podemos darnos cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada del primero y la raíz del cuadrada del segundo, si yo los multiplico por 2 el primero y el segundo. O sea, hago una multiplicación de 2 por la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del último término, me tiene que dar 6. Y ahí, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 9 es 3 y 2 por 3 por x me va a dar 6x. Así nos damos cuenta de que es un trinomio cuadrado perfecto. Y lo factorizamos de esta manera que tenemos aquí en la parte de abajo. De esta manera que tenemos aquí. Y podemos hacer esta simplificación o esta factorización. Y nos queda 2 por el binomio este, que es x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, nos vamos a dar cuenta que es de la forma f de x igual a por multiplicado por el binomio x plus h elevado al cuadrado. Tiene exactamente la misma forma. En este caso vemos que a es 2 y h es 3. Por lo tanto, el vértice de la parábola está en 3,0. Y en este caso el h es 3, entonces el vértice de esta parábola está en 3,0 en ese punto. Y el eje de simetría es la recta x igual a 3. Vamos a ver la representación gráfica. Aquí tenemos la gráfica de esta función. Esta gráfica corresponde a la función que tenemos inicialmente, ¿cierto? Esta recta punteada es la recta x igual a 3. Y podemos observar que el vértice es este punto que tenemos aquí, 3,0. Y por ese vértice pasa esa recta que corresponde al eje de simetría. Tenemos otro ejemplo por acá, en el que tenemos la función x al cuadrado menos 4x más 2. Para analizar este trinomio, podemos mirar que no es un trinomio cuadrado perfecto, no tiene esa forma. En ese caso necesitaríamos un número, aquí necesitaríamos el 4 para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para completar ese cuadrado? Analizamos qué número necesitamos. Aquí hacemos este cálculo de b sobre 2, todo elevado al cuadrado, y
B aquí en este caso es el 4 que está acompañando la x y tenemos 4 sobre 2 al cuadrado. Tendríamos 2 elevado a la 2 que es 4. 4 es el término que necesitamos para que este sea un trinomio cuadrado perfecto, pero solamente tenemos a 2. Nos falta un 2, a este 2 sumarle otro 2 para que tengamos un 4. Pero así como le sumamos, debemos restárselo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este paso que hacemos aquí, le sumamos 2, le restamos 2, ya sabemos que esto es 0, ¿cierto? Pero ahora vamos a agrupar este 2 y este 2 y tendríamos un 4. Nos va a quedar x al cuadrado menos 4x más 4 menos 2. Y eso es igual a tener, por ejemplo, hacemos la agrupación de este trinomio y dejamos por fuera este menos 2. Ahora, esto que tenemos aquí en este paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto lo podemos expresar de esta manera, x menos 2, porque la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y debe llevar el signo que debe estar entre los dos, debe ser este que está aquí. Así que tendrá esta forma. Ahora, si analicemos la forma, esta, que es la forma que nos decía ahorita. Aquí tenemos como coeficiente o el término que está aquí delante del paréntesis a, que en este caso será 1, y acá, que será menos 2. ¿No? Entonces, el vértice, decíamos, de esta parábola está en el punto h, K. En este caso, el 2 es el h y el k viene siendo el menos 2. Por lo tanto, el eje de simetría de esta parábola está en 2, menos 2. Y el eje de simetría, el vértice está en 2, menos 2 y el eje de simetría es la recta x igual a 2. Lo podemos ver evidenciado aquí en esta gráfica. Esta gráfica verde corresponde a la función x al cuadrado menos 4x más 2. Miren dónde está el vértice. Está ubicado en el punto 2, menos 2. Y su eje de simetría pasa exactamente por ese punto, por x. X igual a 2. Pasa esa recta paralela al eje de la y. Muchas gracias.